Hay un instante volando hacia el norte desde Delhi, en que las nubes se disipan y el horizonte deja de ser plano. Cumbres blancas se alzan como olas congeladas, extendiéndose más allá de donde alcanza la vista. Es entonces cuando uno se da cuenta. El Himalaya no es solo una cordillera, es un mundo aparte. Con más de 2.400 kilómetros de extensión a lo largo de 5 países, India, Nepal, Bután, China y Pakistán, el Himalaya es la cordillera más alta del planeta. Alberga las 14 cumbres que superan los 8.000 metros, incluido el Everest, la cima más alta. Pero más allá de estas cifras, existe algo aún mayor. Toda una civilización moldeada por la altitud, el silencio y la supervivencia. La cordillera conforma lo que los geógrafos denominan una frontera viva, no una barrera, sino un puente entre culturas. Desde los desiertos de Ladakh hasta las selvas de Arunachal Pradesh, cada valle habla una lengua diferente, practica una religión distinta y mide el tiempo a través de su propio ritmo de estaciones y rituales. El Himalaya es joven en términos geológicos, aún en ascenso a medida que la placa tectónica india continúa desplazándose bajo Asia. Pero para quienes lo habitan, es eterno. Ríos que sustentan a casi 2.000 millones de personas, el Ganges, el Indo y el Brahmaputra, nacen de sus glaciares. Religiones enteras tienen su origen entre estas cumbres. El Kailash del hinduismo, el Lumbini del budismo, el Hemkund Sahib del sijismo. Cada cresta y barranco guarda una historia que vincula la tierra, el espíritu y la supervivencia. Para los viajeros el Himalaya no es un único destino, sino un sinfín de aventuras. Se puede caminar por los bosques de rododendros de Sikkim, cruzar puentes colgantes en Nepal, meditar en los monasterios al borde de los acantilados de Bután o acampar bajo cielos estrellados que parecen casi palpables. Sin embargo, incluso el visitante mejor preparado pronto descubre que el Himalaya decide hasta dónde llegas y a qué ritmo. A 1.400 metros sobre el nivel del mar, el aire de Katmandú desprende un tenue aroma a incienso y polvo, una mezcla de lo sagrado y lo cotidiano. Entre el girar de las ruedas de oración y las motocicletas que serpentean por las estrechas calles, uno comprende que aquí es donde realmente comienza todo viaje al Himalaya. Durante siglos, el valle de Katmandú ha sido el corazón palpitante de Nepal, una encrucijada entre India y Tíbet, entre mercaderes y monjes, entre mito y geografía. Mucho antes de que llegaran los montañeros con tanques de oxígeno y chaquetas de plumas, este valle era el punto neurálgico por donde transitaban las caravanas de sal y los comerciantes de seda en su camino hacia las fronteras más altas del mundo. El valle no es una sola ciudad, sino un mosaico de 3, Katmandú, Patan y Bhaktapur, cada una con su propio ritmo y alma. Juntas forman un museo viviente de la civilización Newar, donde templos, patios y pagodas aún conservan las intrincadas tallas de madera de artesanos cuyas familias han vivido aquí durante más de 1000 años. Comienza en la Plaza Durbar, el corazón histórico de Katmandú, patrimonio de la humanidad de la UNESCO que te transporta a otra época. Entre patios de palacios y tejados escalonados, las palomas revolotean mientras las campanas resuenan desde los santuarios. El palacio Hanuman Doka, antigua residencia de los reyes Maya y Shah de Nepal, aún vigila la plaza con una silenciosa autoridad. A pocas calles de allí, el barrio de Tamel vibra con una energía distinta, el pulso del viajero moderno. Tiendas de artículos de senderismo, cafés y pequeñas librerías venden mapas, bufandas de lana de yak y sueños de escalar el Everest. Es caótico, colorido y de alguna manera reconfortante. El tipo de lugar donde un guía sherpa, un estudiante y un mochilero
podrían compartir té e historias antes de seguir caminos diferentes. Cruza el río Bagmati y el bullicio de Katmandú se atenúa. Aquí se encuentra Patan, conocida por su equilibrio entre tranquilidad y artesanía. Su plaza Durbar resplandece con ladrillo y bronce, y el templo Krishna Mandir, construido en el siglo XVII, destaca por sus tallas en piedra que representan escenas del Mahabharata. El pulso de esta ciudad reside en sus talleres. En patios sombreados, los metalúrgicos esculpen estatuas de Buda a mano, empleando técnicas que se han mantenido intactas durante generaciones. Es también un recordatorio de que el Himalaya no solo representa la altitud, sino también el arte, que la misma paciencia necesaria para tallar un templo sustenta a quienes escalan una montaña. Desde casi cualquier punto de Katmandú se puede ver Swayambhunath, más conocido como el Templo de los Monos, una estupa blanca coronada por los ojos que todo lo ven del Buda, que miran en todas direcciones. Sus orígenes se remontan a más de 2000 años, lo que lo convierte en uno de los lugares religiosos más antiguos de Nepal. Según la leyenda, todo el valle de Katmandú fue en su día un lago. El Bodhisattva Manjushri, al ver florecer un loto en el centro de sus aguas, cortó con su espada las colinas circundantes, drenando el lago y creando el fértil valle que vemos hoy. En el lugar donde floreció el loto se erigió Swayambhunath. Katmandú se encuentra a una cómoda altitud de 1400 metros, lo que la convierte en un lugar ideal para aclimatarse antes de ascender a mayores alturas. Los mejores meses para visitarla son de octubre a abril, cuando el cielo está despejado, las temperaturas son suaves y las montañas se aprecian con gran nitidez. Para quienes no se adentren en el Himalaya, el vuelo panorámico desde el aeropuerto de Tribhuvan ofrece una experiencia única, un recorrido de 1 hora a poca distancia del Everest, el Lhotse y el Makalu. Es lo más cerca que se puede estar de estos gigantes sin moverse del asiento. Katmandú es también la puerta de entrada a las rutas de senderismo en las regiones de la Annapurna, Langtang y el Everest. Aquí se tramitan los permisos, aquí se alquila el equipo y aquí comienza cada sendero, desde Lukla hasta Pokhara, en este valle, que constituye su centro logístico y espiritual. A pesar de la modernización, Katmandú sigue siendo una ciudad que armoniza el caos y la devoción. El amanecer comienza con el tañido de las campanas de los templos. El atardecer termina con la luz de las velas y el aroma a humo de enebro. Los terremotos la han sacudido, el turismo la ha transformado, pero su esencia, la silenciosa resiliencia de quienes viven entre dioses y polvo, perdura. En un solo día, puedes ir caminando desde antiguas estupas hasta modernos cafés en azoteas, desde artesanos forjando metal bajo techos de hojalata hasta monjes cantando bajo murales centenarios. Esa coexistencia de pasado y presente, de lo sagrado y lo cotidiano, es lo que da vida al valle. Y para los viajeros, ofrece algo más que un punto de partida, una preparación espiritual. Antes de enfrentarse al silencio de los glaciares o a la soledad de los altos pasos, Katmandú enseña paciencia, humildad y curiosidad, cualidades imprescindibles en cualquier viaje por el Himalaya. El viaje a la montaña más alta del mundo no comienza con un ascenso, comienza con un vuelo. Desde Katmandú, una pequeña avioneta bimotor se eleva entre la bruma matutina, trazando las crestas hacia el norte. En apenas 40 minutos, el valle llano da paso a acantilados escarpados, profundas gargantas y nieve que parece tocar el cielo. La pista de aterrizaje del aeropuerto de Lukla, oficialmente conocido como Aeropuerto Tenzing Hillary, aparece como un desafío, encaramada a 2.860 metros de altitud, construida sobre una ladera y terminando abruptamente contra una pared de roca.
A menudo se la llama el aeropuerto más peligroso del mundo, pero para los excursionistas es la única puerta de entrada al Everest. Cuando las ruedas del avión se deslizan sobre la corta pista, la cabina se llena de aplausos, un suspiro compartido de alivio y emoción. Has llegado a las puertas del Khumbu, hogar de los Sherpas y punto de partida de uno de los viajes más emblemáticos del planeta. Desde Lukla, el sendero comienza con una suave pendiente que serpentea entre pinares y puentes colgantes sobre el río Dudkoshi, el río de la leche, llamado así por sus aguas espumosas. Los porteadores cargan provisiones que pesan más que ellos, y las caravanas de yaks, con sus campanas resonando en los valles, transportan de todo, desde sacos de arroz hasta bombonas de propano. Cada recodo del sendero revela nuevos contrastes. Muros de piedra con mani tallados con oraciones, niños con gorros de lana persiguiendo a los excursionistas, estupas que brillan contra el azul. Cuanto más se asciende, más enrarecido se vuelve el aire, y con él la línea entre peregrinación y aventura. Tras 2 días de ascenso constante, el sendero desemboca en Namche Bazar, la capital del mundo Sherpa. Construida en un anfiteatro natural a 3.440 metros de altitud, es a la vez mercado y punto de encuentro, donde se cruzan alpinistas, comerciantes y monjes. En las tiendas se venden chaquetas de plumas, cargadores solares y queso de yak artesanal. Los cibercafés conviven con monasterios y el aroma del café recién hecho se mezcla con el humo de los enebros. Namche es también una parada crucial para la aclimatación, donde los viajeros pasan 1 o 2 días aclimatándose antes de ascender. Una breve caminata hasta el hotel Everest View recompensa con la primera vista despejada del monte Everest, cuya cumbre triangular se alza majestuosa a 8.848 metros en el horizonte. Para la mayoría es un momento emocionante, la primera vez que contemplan una montaña sobre la que han leído toda la vida. Para el pueblo Sherpa, el Everest es Chomolungma, diosa madre del mundo. Para los nepalíes es Sagarmatha, diosa del cielo. Para el resto del planeta es simplemente el punto más alto de la Tierra. Pero más allá de las cifras y los récords, yace una verdad más profunda. El Everest es tanto un símbolo como una cumbre. Representa la resistencia, la aspiración y la humildad, cualidades puestas a prueba por la propia montaña. El primer ascenso exitoso se produjo el 29 de mayo de 1953, cuando Sir Edmund Hillary de Nueva Zelanda y Tenzing Norgay, un Sherpa de Khumbu, llegaron a la cima. Aún hoy, las expediciones realizan ceremonias de puja antes de ascender, pidiendo la bendición de la montaña para un ascenso seguro. Los Sherpas, a menudo los héroes anónimos de cada ascensión, abren las rutas, transportan las cargas y guían a los escaladores a través de la cascada de hielo de Khumbu, una de las secciones más peligrosas del planeta. Sin embargo, Dilanta no es un oficio. Es un grupo étnico que significa gente del este, en referencia a su migración ancestral desde el Tíbet oriental. Su cultura, lengua y religión son distintivas, arraigadas en el budismo tibetano y moldeadas por la vida a gran altitud. La caminata desde Namche hasta el campo base del Everest dura aproximadamente una semana, dependiendo del ritmo y las condiciones climáticas. Cada día, los senderos ascienden a través de Tengboche, Dingboche y Lobuche, atravesando bosques de rododendros que gradualmente dan paso a roca y hielo áridos. En Tengboche, el monasterio se alza con el Everest, el Lhotse y el Ama Dablam como telón de fondo, una vista tan perfecta que parece una pintura. Los cantos de los monjes resuenan en el aire frío mientras los excursionistas saborean té con mantequilla, abrigados para protegerse del viento de la montaña. A mayor altitud, la vida se vuelve más sencilla y pausada. Las casas de té ofrecen comidas calientes y refugio, cabañas de madera calentadas con estufas de estiércol de yak, donde desconocidos entablan amistad compartiendo tazones de sopa de fideos. La electricidad es limitada y el wifi poco fiable, pero la recompensa es el silencio,
una quietud cristalina y singular propia de las alturas. Cada respiración te recuerda la escasez de oxígeno. El campo base se encuentra a 5.364 metros. El glaciar cruje bajo tus botas, coloridas tiendas de campaña salpican el hielo y los alpinistas se preparan para semanas de aclimatación antes de intentar la cumbre. Para la mayoría de los excursionistas, llegar a este punto es la meta, no conquistar el Everest, sino estar a sus pies y sentir su inmensidad. Lo que hace extraordinaria la región del Everest no es solo la altitud, sino la coexistencia del desafío y la hospitalidad. En una tierra donde todo debe ser transportado a mano o por avión, la calidez de un hogar Sherpa se siente invaluable. Las comidas de Dalbat, arroz con lentejas, mantienen a los excursionistas con energía, mientras que el saludo tradicional, levántate Delek, su significado, buena fortuna, resuena de pueblo en pueblo. Los días tienen su propio ritmo, el crujido de las botas sobre el hielo, el ondear de las banderas de oración, el estruendo de las avalanchas a lo lejos. Entre Nepal y Bután, enclavado en los pliegues del Himalaya oriental, se encuentra Sikkim, un estado tan compacto que se puede recorrer en un día, pero tan rico que parece un mundo aparte. Elevándose desde valles subtropicales hasta puertos nevados, Sikkim es donde el Himalaya cambia su imponente majestuosidad por una belleza más apacible y exuberante. En su corazón se encuentra Gangtok, la capital, una ciudad que se aferra a las empinadas laderas a unos 1.600 metros de altitud, donde cada calle parece conducir a una vista panorámica. En las mañanas despejadas, el horizonte está dominado por el monte Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo y el espíritu protector de Sikkim. Los lugareños comienzan el día con una reverencia hacia sus cumbres, un gesto de silenciosa veneración antes de que el bullicio de los mercados tome el relevo. Gangtok es una ciudad animada y tranquila a la vez, con banderas de oración ondeando sobre cafés modernos, monjes que pasan junto a los taxis y tiendas de recuerdos que venden pergaminos budistas junto a equipo de senderismo. El paseo MG Marg, el corazón peatonal de la ciudad, captura a la perfección esa mezcla, limpio, colorido y lleno de vida. A poca distancia en coche de Gangtok, atravesando valles brumosos y carreteras sinuosas, se encuentra el monasterio de Rumtek, uno de los centros más importantes del budismo tibetano fuera del Tíbet. Construido en el siglo XVIII y posteriormente restaurado bajo la guía del 16º Karmapa, Rumtek es la sede principal de la escuela Karma Kagyu, una de las 4 grandes tradiciones del budismo tibetano. Desde el patio, se divisan los tejados de Gangtok que brillan a lo lejos y las ruedas de oración que tintinean suavemente con la brisa de la montaña. En el interior, murales rebosan de color, mandalas, deidades protectoras y estatuas doradas que resplandecen bajo la tenue luz de las lámparas de mantequilla. El sonido de los jóvenes monjes recitando las escrituras llena el aire, rítmico e incesante, como el latido del corazón de las colinas. La fortaleza de Sikkim reside en su diversidad. Aquí, 3 grupos étnicos principales, los Lepcha, los Bhutia y los nepalíes, coexisten en armonía, dando forma a todo, desde las festividades hasta la gastronomía. Los Lepchas, considerados los habitantes originales de la región, se llaman a sí mismos Rongkup, o hijos de los picos nevados. Sus antiguas tradiciones animistas aún perviven en rituales forestales y canciones populares que hablan de los ríos como ancestros y las montañas como guardianes. Los Bhutias, de origen tibetano, trajeron consigo la cultura monástica y la escritura tibetana. Su influencia se aprecia en la arquitectura de Sikkim,
Estupas encaladas, marcos de ventanas pintados de rojo y oro y banderas de oración atadas a cada paso. Los nepalíes, que llegaron más tarde, trajeron consigo nuevos idiomas, artesanías y sabores, convirtiendo a Sikkim en uno de los rincones de la India con mayor mezcla cultural. Festivales como Losar y Saga Dawa transforman los monasterios en mares de color, música y luz. Los tambores resuenan en los valles, los monjes bailan con máscaras y los aldeanos llegan de muy lejos para celebrar juntos. Desde Gangtok, la carretera asciende hacia el norte a través de bosques de pinos y magnolias, cruzando ríos caudalosos y cascadas que parecen brotar directamente de las nubes. A medida que se gana altitud, el aire se enfría, la vegetación se vuelve menos densa y las banderas de oración reemplazan a los postes de luz. Aproximadamente a 3.500 metros de altitud, se llega al valle de Yumthang, conocido como el Valle de las Flores. En primavera, ofrece uno de los paisajes más espectaculares del Himalaya oriental, una alfombra de rododendros, prímulas y amapolas azules que se extiende por el valle, enmarcada por picos nevados. Más de 24 especies de rododendros florecen aquí, transformando el paisaje en un mosaico de rosas, rojos y morados. El valle se encuentra dentro del santuario de rododendros de Singba, que forma parte de la rica red de ecosistemas protegidos de Sikkim. De mayo a junio, la región rebosa de vida. Yaks pastando a la orilla de los ríos, abejas revoloteando sobre las flores alpinas y nubes deslizándose por las praderas. Sikkim es un destino cada vez más popular entre senderistas y amantes de la naturaleza, con rutas que combinan desafío y belleza paisajística. La ruta Tsongri Goecha La, que comienza en Yuksom, es la más famosa y ofrece vistas impresionantes del Kangchenjunga y los picos vecinos. Para quienes prefieren viajes más pausados, las estancias culturales en casas de familia en pueblos como Lachung y Lachen ofrecen una visión de la vida en la montaña, veladas alrededor del fuego de la cocina, té con mantequilla humeante en cuencos de madera e historias de yaks, deidades y tormentas de nieves. Los amantes de la naturaleza podrían avistar pandas rojos, monales del Himalaya e incluso al esquivo leopardo de las nieves en los santuarios de gran altitud de Sikkim. Entre los pliegues del Himalaya oriental, donde las nubes se posan como pañuelos de seda sobre las crestas boscosas, yace un reino que mide la riqueza no en oro, sino en felicidad. Bután, la tierra del dragón del trueno, es un lugar donde el tiempo transcurre de otra manera, como si las propias montañas dictaran el ritmo de la vida. El descenso al Valle de Paro se siente casi mítico. Un breve atisbo de campos esmeralda enmarcados por casas encaladas con ventanas pintadas, y luego una pista excavada en la propia tierra. Solo un puñado de pilotos en el mundo están certificados para aterrizar aquí, sorteando paredes de montaña que parecen cerrarse a medida que el avión desciende y gira. No es solo un aterrizaje, es un rito de iniciación a un mundo que ha elegido la quietud sobre la velocidad. Desde Paro, el sendero asciende hacia uno de los santuarios más extraordinarios del mundo. Paro Taksang, el monasterio Nido del Tigre. Encaramado a 3.120 metros sobre el nivel del mar, se aferra a un acantilado escarpado como un guardián entre la tierra y el cielo. Cuenta la leyenda que Guru Rinpoche, fundador del budismo tibetano, voló hasta aquí a lomos de una tigresa y meditó en una cueva durante 3 años, 3 meses y 3 días. Hoy, los peregrinos siguen subiendo el sendero de piedra en silencio, haciendo girar ruedas de oración
mientras el humo de enebro se enrosca en el aire enrarecido. Cada paso se siente más pesado, no por la altitud, sino por la reverencia, la sensación de caminar dentro de un mito viviente. El monasterio en sí es una obra maestra de devoción. Sus techos dorados resplandecen sobre el granito, sus balcones de madera se asoman a un mar de nubes. Los monjes se mueven en silencio por los pasillos iluminados por lámparas de mantequilla, sus cantos fundiéndose con el viento. Aquí ningún sonido se desperdicia. Cada susurro es una plegaria, cada eco un recordatorio de que la espiritualidad en Bután no se practica, se vive. Más al este, Thimphu, la capital, es a la vez una ciudad y una declaración de principios. Sin semáforos, solo señales manuales. Sin vallas publicitarias, solo murales de deidades y dragones. Es una de las pocas capitales del mundo donde se respira un ambiente sagrado, donde la vida moderna transcurre sin pisotear el pasado. En los cafés, los jóvenes butaneses consultan sus teléfonos inteligentes antes de inclinarse ante los mayores con la tradicional reverencia, un dogo y pensar. Al otro lado de la calle, los monjes entran en tropel a los monasterios con sus portátiles escondidos bajo las túnicas. Lo antiguo y lo nuevo coexisten, no en competencia, sino en un diálogo silencioso. La filosofía de Bután sobre la felicidad nacional bruta, una idea a la vez idealista y profunda, es su guía. Valora el bienestar por encima de la riqueza, la cultura por encima del consumo y el medio ambiente por encima de la expansión. Cada visitante debe pagar una tasa diaria de sostenibilidad, una política que limita el turismo de masas, pero garantiza que cada paso dado aquí contribuya a la preservación. El resultado es una pureza singular, no intacta, pero sí cuidada con esmero. Continúe el viaje hacia Punakha, la antigua capital, y el paisaje se transformará una vez más. Los campos en terrazas resplandecen bajo el sol, y el Punakha Dzong, ubicado en la confluencia de dos ríos, brilla como un sueño en blanco y oro. En primavera los jacarandás morados florecen alrededor de sus muros, dibujando reflejos sobre el agua. Antaño, este fue el hogar de reyes y monjes, donde se celebraban coronaciones y debates espirituales. Hoy, sus patios resuenan con cantos y el ondear de túnicas carmesí, mientras jóvenes monjes memorizan versos bajo cipreses centenarios. Festivales, Otsechusaki, estallan el color y el movimiento. Bailarines con máscaras de seda ondeantes se convierten en dioses, demonios y héroes, representando antiguos relatos de virtud e ilusión. Lo que define a Bután no es el aislamiento, sino la intención. Ha optado por ser pequeño, crecer lentamente, respirar profundamente, y en esa moderación reside su fuerza secreta. Los ríos alimentados por el deshielo que surcan sus valles, los bosques que cubren más del 70% de su territorio, las banderas de oración que llevan bendiciones al viento, todo ello habla de un pacto entre la humanidad y la naturaleza. Antes de que las cumbres se vuelvan áridas y la nieve se endurezca en silencio, existe un lugar donde el agua se venera como la vida misma, donde el Himalaya respira no solo nubes, sino la creación misma. Este es el corazón septentrional de las montañas de la India, donde cada arroyo guarda una historia, cada roca rememora un himno. Todo comienza en Rishikesh, la autoproclamada capital mundial del yoga. La ciudad se extiende a orillas de las aguas esmeralda del Ganges, en las estribaciones del Himalaya, un umbral entre llanuras y cumbres, entre lo material y lo divino. Aquí, el aire vibra con mantras y el tañido de las campanas de los templos. Sadhus, con túnicas azafrán, caminan descalzos por callejuelas perfumadas con incienso y caléndulas. A través de puentes colgantes que llevan el nombre de deidades, como Laxman Yula y Ram Yula, peregrinos, estudiantes y buscadores de todo el mundo, transitan en silenciosa procesión. Rishikesh es más que un lugar de peregrinación, es un estado mental. Fue aquí donde el yoga encontró su voz global, donde ashrams como Parmarth, Niketan y Sivananda enseñaron respiración, quietud y equilibrio a viajeros de todo el mundo.
Pero la historia del Ganges no termina aquí, sino mucho más allá. El camino de peregrinación asciende hacia el norte, serpenteando entre pinares y derrumbes, pasando por pequeños pueblos donde las banderas de oración ondean como arcoíris descoloridos. El viaje conduce a Gangotri, un pueblo sagrado a casi 3100 metros sobre el nivel del mar, donde se dice que la diosa descendió del cielo por primera vez. Allí se alza el templo de Gangotri, construido en granito blanco, con vistas a un río tan cristalino que parece tejido de luz. Sin embargo, el verdadero nacimiento del Ganges se encuentra aún más lejos, en el glaciar Gangotri, fuente del río Bhagirathi. La caminata hasta su lengua, conocida como Gomukh, es a la vez ardua y sublime. El aire se enrarece, la vegetación se desvanece y pronto solo quedan hielo y viento. El glaciar gime y resplandece, antiguo, inmenso, vivo. El agua del deshielo fluye desde sus profundidades, formando los primeros riachuelos del río que algún día alimentará a cientos de millones de personas. Para los peregrinos que realizan este viaje no se trata solo de geografía, es génesis. El Ganges no es simplemente un río, es Maganga ella, la madre, purificadora y protectora. Sus aguas, aunque nacidas en las alturas más frías, fluyen cálidas con devoción. La gente la lleva en vasijas de cobre a templos lejanos, creyendo que una sola gota puede purificar el peso de vidas enteras. Más allá de Gangotri, la carretera gira hacia el oeste, en dirección a otro santuario de nieve y espiritualidad, Kedarnath. A más de 3.500 metros de altitud, el templo del dios Shiva se alza solitario contra una pared de picos, reconstruido una y otra vez con piedra y fe. En torno a estos valles, la aventura y el ascetismo se entrelazan. Rutas de senderismo se cruzan con caminos de peregrinación. Los practicantes de rafting comparten el mismo río que transporta cenizas sagradas al mar. Desde Deprayag, donde el Bhagirathi se une al Alaknanda para formar el Ganges, hasta Rishikesh, donde los buscadores se sientan en postura de loto a la orilla, el río une opuestos: devoción y osadía, serenidad y lucha. A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, Ladakh parece menos parte de la India y más de otro planeta. Una vasta y silenciosa meseta de crestas ocres y lagos turquesa se encuentra en la vertiente de sombra pluviométrica del Himalaya, donde las nubes del monzón rara vez llegan. Aquí, las montañas carecen de bosques. Los ríos fluyen como cintas plateadas y cada sonido, el silbido del viento, el ondear de las banderas de oración, se percibe con mayor nitidez en el aire enrarecido. El viaje comienza en Leh, la capital y corazón de Ladakh. Antaño una parada crucial en la antigua ruta de la seda entre el Tíbet y Asia Central, Leh aún conserva vestigios de su pasado comercial. Su casco antiguo se extiende en terrazas alrededor del Palacio de Leh, una construcción del siglo XVII inspirada en el Palacio de Potala de Lhasa. Las estrechas callejuelas de abajo están repletas de tiendas de recuerdos, panaderías y casas de huéspedes que atienden a los viajeros que llegan sin aliento tras el ascenso a la altitud. A 3.524 metros de altitud, la aclimatación no es opcional, es esencial para la supervivencia. La mayoría de los visitantes dedican sus primeros días a explorar con calma, paseando por el bazar, degustando té con mantequilla en pequeños cafés o viendo a los lugareños hacer girar los molinillos de oración frente a la Stupa Shanti, un monumento de cúpula blanca con vistas al Valle del Indo. Desde su terraza se despliega ante sus ojos todo el paisaje, un mosaico de oasis verdes, rodeados de desierto marrón y cumbres nevadas. Leh es también el punto de partida de la mayoría de las expediciones. Desde rutas en moto que atraviesan algunas de las carreteras más altas del mundo, hasta caminatas que siguen antiguos senderos hacia monasterios remotos. La cultura de Ladakh
es profundamente budista tibetana, y sus monasterios, o gompas, los monasterios de Hemis, no son solo lugares de culto, sino centros de aprendizaje y arte. El más famoso, situado a 45 kilómetros de Leh, es sede del Festival de Hemis, donde monjes enmascarados realizan danzas sagradas que representan el triunfo del bien sobre el mal. El sonido de los tambores resuena en el valle. El sonido de las trompetas y el aroma a incienso y enebro impregnan el aire. Otros monasterios destacados son Tixi, un complejo de varios niveles cuya arquitectura recuerda a la del Potala, y Alchi, conocido por sus murales milenarios que fusionan influencias artísticas indias y cachemiras. Cada gompa se alza estratégicamente sobre una colina o acantilado, con vistas a ríos y pueblos, siendo a la vez fortaleza y santuario. Los habitantes de Ladakh, principalmente de ascendencia tibetana y balti, viven con un admirable equilibrio entre resiliencia y calidez. Durante el breve verano, cultivan cebada, guisantes y mostaza en campos aterrazados irrigados con agua de deshielo glaciar. En invierno las temperaturas descienden por debajo de los menos 20 grados Celsius y las comunidades se refugian en sus hogares utilizando granos almacenados y hogueras de estiércol de yak para calentarse. La hospitalidad aquí es legendaria. Te ofrecen una taza de té con mantequilla incluso antes de que te presentes. Ninguna imagen define Ladakh como el lago Pangong Tso, que se extiende a lo largo de casi 135 kilómetros, marcando la frontera entre India y China. A una altitud de 4.350 metros, sus aguas son salinas y aparentemente sin vida, pero de una viveza asombrosa. Según la hora y el ángulo del sol, el lago cambia de color: azul profundo al amanecer, turquesa al mediodía y bronceado bajo las nubes del atardecer. El viaje de Leh a Pangong atraviesa el paso de Chang La, una de las carreteras transitables más altas del mundo. La ruta es agreste pero hipnótica, con escarpadas crestas, valles abruptos, manadas de yaks y algún que otro convoy militar. Cuando por fin aparece el lago, rodeado de montañas que se reflejan en su superficie tranquila, el silencio se siente casi sagrado. Acampar cerca de Pangong se ha convertido en una experiencia emblemática de Ladakh. Las noches son frías, pero el cielo resplandece con estrellas. Para los viajeros aventureros, Ladakh es un paraíso de contrastes. El paso de Khardung La, que en su día fue considerado la carretera transitable más alta del mundo, se eleva a 5.359 metros y conecta Leh con el valle de Nubra. Cruzarlo es como pasar de un planeta a otro. El desierto rocoso da paso a dunas de arena y a las suaves curvas del río Shyok. Los camellos bactrianos, descendientes de las caravanas de la Ruta de la Seda, pastan en las dunas de Hunder, creando un contraste casi surrealista con los picos nevados que los rodean. En los últimos años, Ladakh se ha convertido en un destino predilecto para el senderismo y el ciclismo de montaña, especialmente en rutas como el Valle de Marca y el campamento base del Stok Kangri. Aunque el aire sea escaso, la sensación de inmensidad de un espacio intacto por el ruido y el tiempo resulta embriagadora. En invierno, el río Zanskar congelado se transforma en la ruta del Chadar Trek, que conecta aldeas remotas a través del hielo. A pesar de su entorno hostil, Ladakh alberga una sorprendente variedad de fauna. Sus mesetas de gran altitud son el hogar del carnero azul del Himalaya, el asno salvaje tibetano y, con mucha suerte, el esquivo leopardo de las nieves. El Parque Nacional de Hemis, con una extensión de más de 4.000 kilómetros cuadrados, es uno de los mejores lugares del mundo para avistar a este fantasma de las montañas. Los esfuerzos de conservación se centran en equilibrar el turismo con los frágiles ecosistemas, un desafío que se presenta a medida que el cambio climático altera los patrones de nevadas y agua. Las ONG locales y la comunidad también han adoptado el ecoturismo, fomentando el alojamiento en casas de familia que genera ingresos a la vez que preserva la cultura ladakhi. La energía solar, los inodoros de compostaje y los programas de reducción de residuos forman parte ahora de la filosofía turística de la región.
un reflejo de la misma sostenibilidad que define la vida aquí. La belleza de Ladakh reside no solo en sus paisajes, sino también en su silencio. Hay algo sobrecogedor en estar a 5.000 metros de altura y darse cuenta de lo pequeño que uno es ante tal inmensidad. Los vientos del desierto traen consigo historias de comerciantes, monjes y viajeros que pasaron mucho antes de que el primer jeep recorriera estos caminos. ¿Pero qué opinas tú? Déjanos tu comentario abajo y no olvides explorar también las maravillas de Pakistán.